Estamos viendo entonces, estamos ubicados en el capítulo 11 de Primera de Reyes, cómo el corazón de Salomón se aleja de Dios. Como decíamos, esto no fue de la noche a la mañana. Salomón en su juventud, cuando inicia el reinado, Salomón estaba alineado con la voluntad de David y con la voluntad de Dios. Como sucesor de David, él heredó de su padre todo lo que había en el corazón de David, que era la construcción del templo. Heredó de David la palabra, heredó el consejo, heredó todo lo que David pudo transmitirle como padre, ¿no? Pero a medida que Salomón comienza a comportarse como un rey mundano, porque ya leímos que violó todas las leyes que el Señor había puesto en Deuteronomio en contra de un rey. O sea, el rey no debe de tener muchas esposas, pues Salomón tuvo 1000 esposas. El rey no debe hacerse de mucho oro y de plata, pues Salomón tenía muchísimas riquezas. El rey no debe ir a Egipto por caballos, pues Salomón fue a Egipto por todos los caballos que ustedes imaginen. Entonces, Salomón empezó a resbalarse. Esa posición de poder le dio a Salomón pues la capacidad de hacerse de todo lo que su corazón deseaba, y al descuidar la palabra, porque también estuvimos estudiando que el rey tenía que tener una copia de la escritura para él. Esto era un privilegio, porque ustedes saben que la escritura en ese tiempo no es como yo tomar ahora la Biblia y transcribirla en una hoja de papel. O sea, no, eran rollos. Recuerden que eran rollos, papiros, era una cosa grande. No es que él tenía un librito allí junto a él, no, tenía rollos, partes de lo que se conoce como la ley para él. Entonces, él tenía que meditar en esa ley. Sabemos, por obvias razones y por el resultado y el fruto de la vida de Salomón, que no lo hizo. Poco a poco se fue apartando Salomón, se confió de la sabiduría que Dios le dio, y esa sabiduría él empezó a usarla también, aparte natural, para hacer alianzas, para hacer transacciones y negocios, y poco a poco Salomón se fue desviando. Y cuando llega a su vejez, porque eso es lo que estábamos leyendo aquí en el capítulo 11, cuando llegó a la vejez, o sea que miren que eso no fue ahí inmediato, sino que cuando ya empezó a envejecer Salomón, comenzó a ceder sus principios, y aquellas mujeres que tenía Salomón empezaron a inclinar su corazón a ídolos. Y ahora Angelita nos refería pues lo que vimos de estos ídolos cananeos. Comenzaron a colocarse, a instalarse en el corazón de Salomón. ¿Por qué? Porque dice que él amó a estas mujeres, a muchas mujeres. Y cuando hablamos de la palabra amor, estuvimos diciendo que Salomón se unió, se ligó en el alma con estas mujeres, se entregó a ellas de corazón, y entonces ellas atraparon su corazón y comenzaron a colocar todos estos pensamientos de idolatría en su corazón. ¿Para qué se adoraban estos ídolos? Estos ídolos en la antigüedad se adoraban para conseguir cosas. Se les adoraba para conseguir fertilidad, prosperidad, protección. O sea, se iba a refugiar debajo de un ídolo de estos o hacerle ofrendas y sacrificios para buscar el favor. Entonces nosotros podemos pensar que Salomón cayó de su fe, o sea, quitó la fe del Dios de Israel, aquel Dios que le había dado todo, para ponerla en un ídolo, en una estatua, en algo muerto. Y Salomón entonces cayó muy bajo, muy, muy bajo. Estos ídolos, pues como vimos, eran abominables para Dios. Este último que estudiamos, que era Moloch, pues era ese que le hacían sacrificios de niños. Y de ahí en adelante muchos reyes de Israel se pervirtieron, y aún algunos de ellos sacrificaron sus hijos a ese ídolo abominable. Entonces,
vemos esa degradación en el corazón de Salomón por complacer a sus mujeres. Él entonces también levantó estos ídolos, ¿no? Por complacer a sus mujeres. Muchas veces Israel caía en esta idolatría. Es como decir esto. ¿Recuerdan cuando ellos venían por el desierto y le pidieron a Aarón un ídolo, que le hiciera un dios? Y entonces dice la escritura que Aarón dijo que había puesto allí todo el oro que le habían dado y que había salido un becerro, salió de la nada. O sea, eso no es así, o sea, eso fue esculpido para que saliera un becerro. El becerro era una figura que se adoraba en esta antigua culturas por la fuerza. O sea, el becerro es un ídolo que les generaba a ellos como esa visión de este poderoso. Pero fíjense que allí dice que Aarón les dijo: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. O sea, ellos necesitaban una imagen de Dios. Y puede ser que ellos estaban adorando esa imagen como si fuera Dios, el Dios de ellos. Yahvé o Jehová para ellos. Estaba ellos adorando esa imagen pensando que era Dios. Es probable que Salomón hiciera lo mismo. Bueno, ¿qué tiene de malo levantar esta imagen? Pero yo sé que es Dios, que es Jehová, que es el Dios de mi padre, que es el Dios de mis antepasados. Pues está ahí representado, se hizo una imagen. Es probable que también haya pasado eso. Pero eso molestó mucho al Señor. Eso enfadó a Dios en su corazón, porque Salomón se pervirtió tras esto. Y es increíble, después de ver todo lo que Salomón ha hecho hasta aquí, pues ver a Salomón desviarse de esta manera, aun cuando tenía todo. O sea, uno puede decir, el que se va a desviar es la persona que no tiene nada porque está queriendo todo, quiere casa, quiere oro, quiere mujeres, pero Salomón lo tenía todo. O sea, que no había motivo para que Salomón buscase ídolos. Y estas son las advertencias que nos hace la Escritura, cómo nosotros nos podemos desviar en cualquier momento si quitamos la mirada del Señor, si quitamos nuestros ojos de aquel que es nuestro sustentador. Y esto puede pasar. Ya de pronto no vamos a coger una imagen de acera, o no vamos a tener aquí a Milcom, o no vamos a tener aquí a Quemos, ni vamos a tener aquí a estos ídolos abominables, a Moloch. Pero sí se pueden levantar en nuestro corazón ídolos que son cosas o personas de las cuales nosotros dependemos, y eso lo hablamos hace 8 días. Si hay algo a lo que me genera mi dependencia, si yo no puedo vivir sin eso, si eso está por encima del Señor, entonces eso es un ídolo. ¿Qué dice la hermana Rebequita? Buenos días con todos, el Señor les bendiga. Sí, Martita, o sea, ahora mismo en este tiempo que vivimos, sí vemos como el dios Mamón, que es el dios del dinero, cómo se ha levantado, y es impresionante que todo esto que estamos viviendo y toda la violencia, toda la perversidad y todo el pecado, la corrupción, y todo es debido al amor al dinero, ¿no? Y vemos como la Escritura misma nos dice que el amor al dinero es raíz de todos los males. Entonces este Dios Mamón que ahora está gobernando el corazón prácticamente de la humanidad, entonces sí vemos que eso se ha convertido en un ídolo grande, ¿no? Y cómo todo se hace en función del dinero. Entonces sí tenemos en este tiempo ese Dios Mamón realmente que es tan sutil y que muchas veces no se le ve y no se le percibe, pero fíjate cómo el enemigo ha trabajado en el corazón del ser humano, sabiendo que lógicamente él tiene la Escritura también y saber que el amor al dinero es raíz de todos los males.
Entonces es así como ha trabajado en el corazón del hombre para traer esa raíz de todos los males que vemos ahora, ¿no? Eso, Martita. Gracias, Rebequita, muy importante, ciertísimo. Ya eso lo conocemos, como el dinero tiene un poder en el corazón del hombre, es seductor, es atractivo y hace que el hombre se humille delante de él. Alecito, ¿qué dice? Bueno, buenos días a los otros hermanos que no habían entrado. Me parece que también estamos viendo aquí cómo esto ha mutado o se ha especializado o podríamos decir, también se ha cambiado, ¿no? Así como el Señor de un tiempo para acá colocó sus leyes en nuestro corazón, en nuestra mente, como Él había prometido, pues ahora nosotros creemos y juzgamos lo que se ve afuera, ¿no? Nosotros podemos ya decir, yo no me arrodillo ante tal cosa, yo no voy ante tal imagen, yo no voy ante tal peregrinación, etcétera, etcétera. Pero lo que decía Marta ahora es que ya la idolatría está en nuestro corazón y sin querer queriendo el nieto, el hijo, muchas cosas sutiles podemos estar idolatrando. O sea, también Satanás es especialista para que esa idolatría ahora se diera en nuestro corazón. Anteriormente pues era muy visible y fácil de detectar. Ahora es muy sutil y si digamos el Espíritu Santo no nos guía día a día, podemos estar en idolatría sin darnos cuenta. Así es, mis hermanos. Solo el Señor sabe que está ocupando ese primer lugar en nuestro corazón y Él tendrá que derribar esos ídolos. Bueno, vámonos. Bueno, Hila, mi hermana. No, solo un apunte cortico. Creo que el concepto de dinero es como un concepto babilónico, ¿no? Porque anteriormente se hacían como cambalaches y eso, al hacer como esos cambalaches, digamos que no había acumulación de nada porque yo intercambiaba con alguien el bien que yo tenía por el bien del otro y ya. Pero ya cuando se creó ese concepto de dinero, que creo que es babilónico, como les digo, ya ahí hubo acumulación, o sea, ya hubo un sentido de acumulación para el futuro, para después, para controlar, para comprar hasta conciencias y cosas, ¿no? Pero de pronto también por eso el Señor es como tan directo cuando dice que hay que salir de Babilonia, porque es que cuando uno está tan apegado a las cosas del dinero, a las cosas financieras, a las preocupaciones financieras, pues está uno muy metido como en las cosas de Babilonia, ¿no? Así es, mi hermana, así es, muchas gracias. Maite, ¿qué nos dices? Sí, Martita, gracias. Quería hacer referencia justamente a lo que han comentado los hermanos ahora dentro de la palabra en Éxodo 20:17 dice la palabra de Dios, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Entonces, se ha levantado realmente ese enemigo de la codicia, ¿no? Que está dentro de, bueno, en el Antiguo Testamento hablaba dentro de los mandamientos del Señor, está esto de la codicia, y que es lo que se ha levantado ahora, digamos aquí en el Ecuador, ¿no? Porque hay lo que hablaba Rebequita, ¿no? El amor al dinero. Pero no solo es eso, sino, digamos, en contexto es la codicia. Eso quería hacer referencia, mi Martí, gracias. Así es, gracias, Maite. Ustedes saben que por la codicia comenzó toda la caída del mundo, del hombre, perdón. Cuando Eva codició el fruto, aquel fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. La codicia es el motor, es lo que genera todos esos deseos desordenados en nuestro corazón y es lo que realmente nos aparta de Dios. Gracias porque, mis hermanos, todo lo que ustedes han dicho así es. Quiero que vayamos a Eclesiastés, capítulo 2, para que entendamos un poquito el corazón de Salomón.
¿A qué fue lo que Salomón se dedicó en su vejez? ¿Por qué la caída de Salomón? Ahí nosotros podemos ver un poco de esos visos de su locura y su desvarío, ¿no? Entonces, en Eclesiastés capítulo 2 comienza diciendo así: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ser cual fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. Me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fue engrandecido y aumentando más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara. Me aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Entonces, bueno, aquí uno puede ver el desvarío de Salomón y cómo Salomón se entregó por completo a los placeres, o sea, él quiso experimentar definitivamente con todo lo que había debajo del sol que traía alegría, placer, o sea, él no se negó absolutamente nada. Salomón no tomó la cruz, mis hermanos, y esta es una de las advertencias que el Señor nos da. Si nosotros no tomamos la cruz para negarnos a nosotros mismos y seguir al Señor, pues vamos a caer en alguno de estos pecados que Salomón cometió, porque no se negó. Él no se negó ni a la música, no se negó ni a la risa, no se negó ni a la codicia, pues porque poseyó ovejas, vacas, caballos, oro. Todo lo tuvo Salomón, todo. Y el final del discurso del predicador, ¿cuál es? Que era vanidad. O sea, Salomón tuvo que pasar por todo eso para llegar a entender que eso es vanidad. Ahora, nosotros no podemos ser necios como Salomón, porque a diferencia de Salomón, nosotros sí tenemos este cuadro en la escritura que nos está advirtiendo. Salomón ha dejado un escrito donde nos está diciendo, mire, yo me enloquecí, yo entregué mi vida a los placeres, a todas estas cosas, y al final de mi vida descubrí que nada de esto en realidad es. Esto es basura, vanidad. O sea, ¿qué es vanidad, mis hermanos? Vanidad, cuando uno dice algo vano, es algo que usted no puede tocar. Es algo que es como el humo, ¿no? Como que se desaparece. Es como un espejismo. Entonces, Salomón nos da ese consejo en esta mañana. Salomón nos está diciendo, yo ya viví todo eso que usted quiere. De pronto usted está deseando por allí una cosa, usted está deseando una casa, un carro, usted está deseando una mujer, usted está deseando títulos, usted está deseando conocimientos, sabiduría, porque dice que a pesar de todas las cosas también conservó su sabiduría, su conocimiento, y Salomón está diciendo, todo eso es vanidad y aflicción. ¿Qué dice la hermana Luz? Sí, hermana, que me recuerda cuando dice que engrandecí mis obras, edifiqué para mis casas, planté para mis viñas, en Segunda de Crónicas 2:1, cuando dice,
determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. O sea que de pronto, pues pienso yo, no sé, que por ahí empezó ya él como el desvío, porque determinó casa para el Señor, que era lo que le había mandado, ¿cierto? El Señor y David su padre, pero él también determinó hacer casa para sí. Entonces, me preguntaba como esa parte. Él también pensó en sí mismo. De pronto dejó como lo de David, que era agradar solo al Señor, buscar las cosas del Señor. Y él también pensó en hacer las cosas del Señor, pero también en hacer las cosas para sí. Y ahí pudo ser, digamos, un inicio de su desvío. Totalmente. Nosotros sabemos que en la casa del Señor él se demoró 7 años. Y para construir la casa de él se demoró como 12 años, algo así, dice por ahí la escritura. Si no recuerdo, pues mal. 13, imagínense. Se demoró mucho más construyendo su propia casa y mucho, mucho más invirtiendo en su propia casa. Pues imagínense para meter tantas mujeres, 1000 mujeres, ¿dónde le caben a usted? Es una locura. Cuando uno ve a Salomón en su desvarío, en su acumulación, uno sabe que eso es totalmente desbordante. O sea, es como un ejemplo que el Señor nos está dando allí. Es como una imagen o una sombra que está diciendo, miren, o sea, esto es apabullante. O sea, aquí no estábamos hablando de que una persona tuvo algo de esto, poquitas riquezas, una casita, 2 casitas, no, o sea, él tenía de todo en exceso, de todo en exceso. Y si él llega a escribir un libro como Eclesiastés, donde lo escribe según los que conocen de la escritura, en la época de su vejez, pues llega a la decepción completa, o sea, llega a una decepción y a decir, ¿de qué sirve todo esto? Todo esto es vanidad. Y como él termina el libro diciendo que el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos, pues es porque Salomón se da cuenta al final que realmente nada de esto que nosotros podemos estar persiguiendo, pues en realidad es. ¿Qué dice mi hermana Rebeca? Sí, Martita, con respecto a lo que decía Luz, sí me hace pensar, ¿no? En realidad, como él invirtió tanto tiempo, el doble de tiempo prácticamente en lo que invirtió en construir la casa del Señor, pero eso nos lleva a pensar también en nosotros, cuánto tiempo estamos invirtiendo nosotros en las cosas del mundo y cuánto tiempo en edificarnos, ¿no? Que ahora somos el templo del Espíritu Santo, la casa del Señor. Cuánto tiempo invertimos en esta edificación de nosotros prácticamente y en esta transición en la que estamos, en este construir nuevamente, en esa nueva naturaleza, también nos lleva a pensar eso, ¿no? Qué buena aplicación, mi hermana Rebequita, para hacernos entender y despertar a esta realidad, porque es verdad lo que dice nuestra hermana, o sea, de pronto estamos invirtiendo más tiempo en adquirir las cosas del mundo que en adquirir y en ganar cada día la vida del Señor. O sea que esto también está aquí para que meditemos en todo esto, mis hermanos. Si Salomón con toda su sabiduría cayó, wow, nosotros también podemos caer. Bueno, vamos a seguir leyendo en el versículo 9, ubiquémonos aquí en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 9. Y dice, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Ahora vamos a hacer un comentario con respecto a esto. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó. Martica, perdón, ¿volviste a Reyes? Gracias. Reyes, capítulo 11, del versículo 9. Aquí vemos que el Señor vuelve y le habla a Salomón. Ya le había hablado 2 veces, y esto es muy especial. En el 11 dice, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo.
Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Wow, mis hermanos, esto es tremendo lo que está pasando con Salomón, y quiero llamarle la atención a algo. Fíjense que nosotros hasta aquí hemos visto que desde Saúl hasta Salomón, que son estos 3 reyes que hemos estado estudiando, comenzando por Saúl, siempre el Señor le hablaba a Saúl por medio de profetas. Siempre. Le habló por medio de Samuel inicialmente. Cuando Samuel ya no hablaba con Saúl, pues enviaba a otros, pero siempre era a través de profetas. Inclusive David siempre el Señor le hablaba a través de profetas. Le habló a través de Natán y le hablaba a través de otros profetas. Notemos este detalle tan importante, y es que a Salomón el Señor le habló directamente. ¿Usted se imagina esto? Este es un privilegio que Salomón tuvo con respecto a los 2 reyes anteriores. ¿Esto qué significa? En nuestra etapa espiritual, porque hemos venido hablando de esas etapas espirituales, lo que significa cada rey en nuestra vida, recordemos que Saúl es el reinado de la carne todavía en mí. Soy un hombre espiritual, pero yo comienzo todavía y la carne todavía tiene mucho gobierno sobre mí, y por eso Saúl tiene que morir. Cuando muere Saúl, entonces surge David, que es el hombre conforme al corazón de Dios, y es el hombre que, a diferencia de Salomón, fíjense que David edificó primero su casa, pero cuando él edificó su casa se dio cuenta de que el Señor tenía solamente una carpa, una tienda ahí en el patio de su casa, y eso le llamó la atención a David y dijo: no, yo quiero edificarle una casa al Señor. Y fue al contrario que Salomón, ¿no? Entonces ahora, David es el hombre conforme al corazón de Dios, porque David siempre quiere hacer las cosas como Dios las pide. David tuvo mucha contienda, y es esa época de nuestra vida donde tenemos mucha batalla, estamos conquistando, estamos derrotando al enemigo, pero David también es el hombre que nos va a enseñar a que sí es posible derrotar nuestros enemigos y llegar a ese periodo donde nosotros podemos decir: ahora sí se puede edificar verdaderamente la casa. Cuando ya vamos entrando al reinado de Salomón, que es el reinado del reposo, entramos al gobierno completo del Espíritu, porque eso es lo que significa Salomón. Salomón significa, ese reinado representa en nosotros el gobierno del Espíritu. Representa que ya el Señor es el que gobierna en mi vida, y yo puedo experimentar entonces las riquezas de Dios en mí. Por eso el reinado de Salomón se desborda tanto en riquezas, y nosotros tuvimos que separar, por un lado, la imagen de ese reino del Señor Jesucristo que está representando Salomón, y por otro lado teníamos que separar al hombre y de todos sus errores. Y eso lo hemos hablado claramente para que no haya confusión. Pero Salomón en lo espiritual lo que nos va a representar es ese dominio del Espíritu. Por eso es que Salomón es un hombre lleno de sabiduría, o sea, porque tiene la sabiduría de Dios. Y cuando nosotros ya entramos a esa etapa de Salomón, ya el Señor no nos manda a decir las cosas con terceros. Tenemos una comunión directa con el Señor, una comunión directa con Él, y Él habla directamente a nuestro corazón. Eso es muy importante. Vamos a devolvernos un poquito para ver las tres lugares aquí en este libro de Reyes donde el Señor le hablaba a Salomón. ¿Qué dice el hermano Germancito? Buenos días a todos los hermanos. Yo creo que hay algo importante ahí, ¿no? Con respecto a eso que estás diciendo, y pues uniendo un poquito lo que dicen todos los hermanos, especialmente lo que decía Luz de que él se demoró mucho tiempo haciendo su casa, ¿no?
pues pienso que hay como una condición en el corazón humano donde se tiende siempre como al legalismo, ¿no? Vemos el orden en que tú hablabas del orden de David, ¿no? David hace su casa y David siente en su corazón que lo más importante no es la casa de él, sino la casa de Dios. Por eso se empeña en dedicar toda su vida realmente a conseguir los recursos para hacer la casa de Dios. Con Salomón es al contrario, primero la casa de Dios y después su casa, pero dándole mucha prioridad a su casa y demorándose mucho más tiempo incluso que haciendo la casa de Dios. Entonces veo ahí como esa condición donde el corazón cree que cuando hizo algo para Dios, pues ya tiene derecho a hacer algo para sí mismo. Y el hacer casa no significa solamente el lugar de la posesión pues que adquieren lo terrenal, sino que llevándolo pues al plano espiritual, pues la casa es donde uno vive, ¿no? En el ambiente en que uno se mueve. Entonces, ¿cuál es la casa que nosotros realmente creemos que al tener una relación con Dios o al hacer algo para el Señor, creemos que ya tenemos derecho a hacer nosotros, ¿no? O sea, ¿cuál es el deleite que yo creo que tener aparte, el derecho que yo creo tener aparte, el gozo que yo creo tener aparte, la seguridad que yo creo tener aparte del Señor? Cuando la Escritura y el Espíritu nos lleva a que nosotros realmente tenemos que ser uno para el Señor, andar en el Espíritu, dice, es una relación, no es una relación fluctuante con el Señor, sino una relación permanente, que ahí es donde está nuestra verdadera vida. Entonces como que hay esa separación y se tiende como a esa condición legalista donde si yo hice algo para Dios, pues entonces ahora yo tengo derecho a hacer algo para mí, y finalmente pues eso lo que hace es separarnos del Señor y traer una condición tremenda como la que cayó Salomón. Ok, muchas gracias, mi hermano. Así es. Entonces, vámonos aquí a Primera de Reyes, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 5. La primera aparición del Señor a Salomón es en Gabaón. Ustedes recuerdan que él subía a Gabaón y hacía muchos sacrificios allí. Gabaón era donde estaba el tabernáculo. El arca estaba en Jerusalén, pero en Gabaón estaba el tabernáculo. O sea que allí se hacían muchas ofrendas y Salomón, como leímos, hacía hasta 1000 ofrendas al Señor. Esa era una cosa desbordante. En los inicios Salomón era así. En el versículo 5 dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y ya recordamos nosotros esto, ¿no? Esta fue la primera aparición donde Salomón es joven. Salomón comienza a reinar y él tiene temor de reinar y depende del Señor en todo y le pide sabiduría. Recuerden que lo que Salomón le pidió a Dios fue sabiduría. En el 7 dice, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Mire la dependencia que tenía Salomón de Dios. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual te escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. O sea, la debilidad de Salomón lo llevó a confiar en Dios y a pedirle al Señor esa sabiduría necesaria para andar. Entonces nosotros vemos que en la juventud Salomón era así, un hombre que quería depender de Dios, un hombre que necesitaba la sabiduría de Dios para caminar porque él no sabía nada. Esta primera aparición es muy especial. Dios le concede a Salomón su petición y Salomón comienza desde aquí a ser ese gran sabio y a ganar pues todo lo que ganó a través de esta sabiduría. Pero mire que luego esta sabiduría se coloca en lugar de Dios y ese es el peligro. Cuando ya nos volvemos sabios en nuestra propia opinión, cuando ya sabemos hacer las cosas, cuando ya no consultamos al Señor, sino que perdemos esa dependencia de Él y nos volvemos profesionales en la vida cristiana. Ojo allí,
porque solemos convertirnos como Salomón en profesionales y nos olvidamos de la fuente que nos dio aquello que tenemos y comenzamos a usar esa sabiduría o esa fuente que el Señor nos ha dado para llenar nuestro corazón con cosas que no son Dios. La segunda vez que el Señor se le aparece a Salomón es en el capítulo 9. Vamos al capítulo 9, en el versículo 2. Dice, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón, en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Imagínate esto. Bueno, aquí ya está la segunda vez que se le aparece el Señor a Salomón, ratificando con él el pacto. La primera vez le dijo, pídeme lo que quieras. Bueno, Salomón pidió, digamos que sabiamente, sabiduría. Ahora en la segunda aparición, Salomón entonces va a pedir, el Señor le va a aparecer a Salomón diciendo que está satisfecho con las oraciones que él ha hecho y que las va a ratificar, que todo lo que él ha hecho, la casa que él hizo para Dios y que todo lo que él ha pedido, el Señor lo va a cumplir. Y establece y ratifica ese pacto con Salomón, y lo único que le pone condición es que él sea como David, su padre, que permanezca en la fidelidad que David permaneció siempre. Esa es la segunda vez. Y miren la tercera vez, qué triste, la que estamos leyendo aquí. Todo aquello que el Señor le había dado a Salomón, ahora estaba siendo quitado. Porque el Señor le estaba advirtiendo a Salomón que iba a dividir el reino. El reino que le había dado a David, esa promesa que él le había hecho a David, la iba a sostener por David, no por Salomón. Realmente Salomón perdió todo lo que el Señor le había prometido. Cuando nuestro corazón está dividido, también se dividen las promesas de Dios. Cuando se divide nuestro corazón, digamos que esta división externa del reino solo es la consecuencia y el resultado de la división interna del corazón de Salomón, porque Salomón dividió su corazón. Ya no amaba al Señor ni dependía del Señor, sino que comenzó a amar mujeres y cosas y también a esos ídolos y sustituyó al Señor. Entonces ahora el Señor divide todo lo que Salomón tenía, lo va a dividir. Pero aún vemos la misericordia de Dios aquí, porque le dice que no lo hará en sus días, sino después. Y Salomón murió viendo el reino unificado y en toda esa opulencia y en todo lo que Dios le permitió, pero con la certeza en su corazón de que eso no iba a permanecer. Qué tremendo, mis hermanos, qué tremendo. Porque nosotros tenemos la certeza de parte de Dios y la promesa de parte de Dios que tenemos un reino eterno. Y Salomón no tuvo eso a su vejez. ¿Qué dice mi hermana Luz? Sí, hermana, ahí en Primera Reyes 8:25, cuando Salomón está dedicando el templo, él sabe muy bien cuál era lo que el Señor le demandaba, porque dice, ahora pues Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Entonces nosotros también hoy
nosotros sabemos cuál es la demanda del Señor y estamos pues avanzando, buscando avanzar en este caminar. Que no nos pase pues como que, no, es que no sabía, mi corazón se inclinó. Tener mucho cuidado de andar porque sabemos, ¿cierto? Sabemos que el Señor es santo, sabemos que el Señor no quiere un corazón dividido y que el Señor nos ayude porque obviamente nuestro corazón todavía anda con sus divisiones por ahí, pero que el Señor nos ayude porque nosotros estamos conociendo al Señor y entre más lo conocemos, pues más se nos demanda y sabemos que nuestro Dios es santo, que nuestro Dios es puro, que nuestro Dios es justo. Y bueno, y tenemos su palabra, entonces que el Señor nos ayude a andar como Él quiere que andemos, porque pues no tenemos ese desconocimiento. Amén, gracias Luz, amén. Yanecita, ¿qué dices? Pues no, yo quería preguntarte una cosa, Martica. Allí cuando el Señor, digamos, le dice eso a Salomón, cuando habla con él, allá hay un juicio, ¿no? Allá hay como una sentencia, o sea, realmente Dios es un Dios celoso y pienso que, pues, o sea, allí hubo como, quiero que me digas si en esa expresión hay como una sentencia de Él, al no permitirle, digamos, gozar de la vida eterna o de las otras cosas, digamos, como hasta aquí llegaste. Pues bueno, Yanecita está tocando un tema bastante álgido aquí, porque cuando nosotros estudiamos este tema hay opiniones divididas. Hay algunos que dicen que, por lo que el mismo libro de Eclesiastés dice al final, que Salomón entiende que teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre, recuerden esa palabra. Dicen algunos que él se arrepiente al final, pero pues que aunque se arrepintió, pues él no alcanzó pues como a ese perdón de Dios en cuanto a las promesas que Dios le había hecho a él, ¿no? Y entonces hay opiniones divididas. Algunos dicen que él como apóstata pues se perdió, otros dicen que no. Hay opiniones divididas aquí en cuanto a lo espiritual. Entonces, ¿qué dice el hermano Alecito? A ver, yo lo que veo es que el Señor se ha mostrado a través de la historia sus pactos, o sea, vemos el primer pacto del monte Sinaí, y aparte pues de pactos colectivos también el Señor ha hecho pactos individuales. Aquí vemos un pacto individual que afectaría a lo colectivo. Y yo pienso que lo que el Señor muestra es eso, cómo Él ha sido siempre, sin excepción, cumplidor del 100% de la parte de su pacto. Él le cumplió a Israel 100% en el primer pacto, porque los introdujo en esa tierra que Él les había prometido, empezando desde el Cordero Pascual. O sea, siempre pienso que la enseñanza que nos dejan estos tiempos es eso, que Él siempre es cumplidor del 100% de sus pactos. El problema es el otro 100% del pacto que nos toca a nosotros. Y nosotros vemos aquí a Salomón rompiendo el pacto, porque es muy importante lo que tú dices, como lo que él pidió, el Señor le dio. Y en la segunda aparición le da como el recordero de lo que habían pactado. Y ya le amonesta lo que sucedería si no cumplía su parte. Entonces pienso yo que es más eso, el Señor enseñándonos eso, y que en este nuevo pacto que es en su Hijo, el Señor también está dispuesto a cumplir el 100% de su pacto, dándonos estos antecedentes para que nos animemos nosotros y no nos quedemos en el camino al cumplir también la parte nuestra. Pienso que por ahí hay una enseñanza grande para el día a día. Así es, el Señor es un Dios de pactos y Salomón no cumplió su parte, como dice el hermano Alecito. Y yo creo que la cosa va por ahí, mis hermanos. La promesa siempre va a estar de parte del Señor firme. El problema somos nosotros si no cumplimos nuestra parte. Y fíjese que como David sí cumplió su parte, el Señor extiende ese pacto con David, y de hecho aquí dice que va a dejar una tribu reinando, y eso fue lo que pasó cuando se dividió el reino. Dejó la tribu de Judá, y pues ahí también estaba Benjamín, pero por amor a David. O sea que, mire, nosotros tenemos que ver a Salomón aquí como un tipo y como una sombra
él estaba expresando naturalmente algo espiritual y el Señor lo escogió para eso a Salomón, pero también le quería dar las promesas eternas a Salomón. Y para que él obtuviese las promesas eternas tenía que permanecer en fidelidad, lo que está diciendo el hermano Alex. Tenía que cumplir la parte de su pacto. Pero si Salomón no cumplió esa parte, el Señor tampoco la cumplió con él. Por eso es que nosotros vemos la sentencia, como dice Yanecita, sobre Salomón. Realmente lo que dejó el Señor fue por amor a David, no por Salomón. Ahí se cumple lo que dice la palabra cuando leímos en Deuteronomio, que todo varón que se entregara a los ídolos iba a ser desarraigado. Iba a ser desarraigado. Entonces, aquí nosotros pudiésemos tomar la escritura y decir, Salomón fue desechado. Si cogemos la escritura y la aplicamos tal como está, nosotros podríamos decir, Salomón perdió. Salomón perdió las cosas eternas por quedarse con las cosas terrenales. Y es que esto es lo delicado, porque eso que tiene que ver con nosotros. David está representando a Cristo y cuando el Señor dice que le deja a David su parte, porque lo que el Señor había escogido en David era la descendencia de David para traer al Mesías. Nosotros vemos desde David toda la genealogía y cómo el Señor escoge a David como rey y desde David uno ve la genealogía para traer al Mesías. Por eso le decían al Señor Jesús, hijo de David. Ahí están todas las promesas. Y eso era lo que el Señor quería con David. David está representando entonces al Señor Jesús. Eso era lo que el Padre quería con David. Y en eso estaba Salomón incluido. Si Salomón hubiese sido fiel, pero Salomón fue infiel. Entonces lo que siempre va a permanecer son las promesas a Cristo. La parte de Cristo en nosotros siempre va a permanecer, mis hermanos. Esa salvación que nos ha dado el Señor a través del Señor Jesús siempre la vamos a tener en nuestro espíritu. Por eso es que nosotros a veces nos confundimos con eso. La salvación no se pierde. ¿Desde dónde no se pierde? Desde lo que tenemos en Cristo, la salvación en el Señor, lo que Él ya nos dio en Cristo, eso no lo vamos a perder. Pero ojo aquí, que si hay algo que sí podemos perder. Lo que sí podemos perder es el reino. Y eso fue lo que perdió Salomón. Salomón perdió el reino. Salomón perdió el reino. Porque las promesas que tenía en David, Salomón también hizo parte de eso porque Dios fue fiel con David. Pero Salomón perdió el reino. ¿De qué se trata entonces nuestra vida espiritual? Nosotros podemos perder el reino, no la salvación, sino el reino. El seguir reinando con el Señor. Todas esas promesas de gobierno, lo que anoche estábamos hablando, nos estaba compartiendo Carlos en la reunión, porque estábamos hablando del reino. Y los hermanos pueden leer el resumen que la hermana Hilda mandó a Hermanos en Cristo. Ahí está el resumen de anoche para que ustedes puedan entender un poquitico lo que estamos hablando. ¿Nosotros podemos perder ese reino? Sí, sí lo podemos perder. Porque si nosotros nos vamos, por eso es que la Escritura dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero Salomón se fue tras las cosas, tras las añadiduras, las riquezas, y descuidó ¿a quién? Descuidó la justicia y descuidó al Dios del reino. Entonces, si nosotros hacemos lo mismo, vamos a perder el reino. Y esa es la advertencia. Y si Salomón con toda su sabiduría cayó, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de nosotros mismos, mis hermanos. Si nosotros no tomamos la cruz cada día para negarnos a todo lo que Salomón no se negó, entonces nosotros también vamos a perder el reino. Y esa es la advertencia de la palabra de Dios que fue escrita y fue dejada aquí para nosotros. Eso dice el apóstol Pablo, que todo está escrito para nosotros, para su iglesia. Nosotros no podemos ser necios, como dice Salomón en Eclesiastés, que se dio a la necedad.
Nosotros no podemos darnos a la necedad y escoger el camino del necio. Nosotros tenemos que velar y orar y guardar nuestra salvación con temor y temblor. La salvación que nos ha dado el Señor se va a perder, no la vamos a perder, porque la parte de Cristo siempre va a estar. Lo que vamos a perder es el reino, si nosotros no nos aplicamos a ganar el reino. Y fíjense algo, lo que viene a continuación es muy importante. Después de esta advertencia de Dios, después de esta sentencia de Dios, porque esta es una sentencia que Salomón recibió y él sabía que en Dios las cosas eran sí y amén. O sea, aquí no hubo, uno no ve que Salomón replicara ni que Salomón dijera, Señor, perdóname. O sea, ahí también algunos dicen que en ninguna parte de lo que vamos a leer aquí hubo un arrepentimiento de Salomón. Y es verdad, no lo encontramos en la Escritura. No encontramos un arrepentimiento de Salomón después de escuchar estas palabras. Sencillamente Salomón recibió la sentencia de Dios y eso quedó así. Él sabía que eso iba a ser así, que eso no tenía vuelta de hoja ni vuelta atrás. O sea, eso iba a ser así. El Señor había hablado y se iba a cumplir. ¿Qué dice Alecito? Yo pienso que aquí hay una enseñanza muy importante en dos cositas que acabas de decir ahora ratico. Y la primera pienso que va a eso, ¿no? Al tipo de sabiduría que nosotros podemos llegar a tener. Mucho nos podemos confiar porque el Señor ha revelado muchas cosas y no depender de la sabiduría que viene de Él, sino de lo que hemos almacenado, de la sabiduría de Él, que pues ya es nuestra. Si nosotros no dependemos a diario de la sabiduría del Señor y de que Él nos muestre, esa sabiduría se va volviendo conocimiento y el conocimiento ya requiere nuestra fuerza, no nuestro reposo como estamos viendo. Eso por un lado. Y lo otro es pues lo que puede llegar a generar tanta riqueza, o sea, la comparación en lo natural. Uno sí puede llegar a pensar eso, si el Señor nos llegara a dar la estabilidad de no estar yo preocupándome por el día a día, las cosas a diario que manejo, la universidad de mis hijos, mi casa, mis cosas, yo podría dedicarme al Señor. Pienso que muchos en algún momento podríamos pensar eso. Si yo no tuviera que caminar tanto y estar luchando en el día a día por poder tener y tener estabilidad, yo me podría consagrar al Señor. Pues mire la contradicción. Este hombre lo tuvo todo, tanto la sabiduría como las riquezas, y nos deja el Señor esa enseñanza, que no es ni la sabiduría que aterrizamos acá para nosotros, ni las riquezas que atesoramos acá para nosotros. Es la sabiduría que viene de Él y las riquezas que están en su Hijo, que no son materiales. Pienso que es una enseñanza extremadamente grande aquí en estas cositas que estamos viendo hoy, mi hermano. Gracias, Alecito. Muy bien. ¿Qué dice Angelita? Ya, no, que es muy triste, como leyendo nuevamente el versículo 9, dice, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Entonces, ¿qué vemos allí? Que Jehová, pues, también se enoja, que Jehová se aira. Él es justo, pero cuando ve que no se cumple con la parte, cuando el hombre no cumple con la parte del pacto, él se molesta y da una sanción. Era lo que quería como traer a colación. Gracias. Gracias, Angelita. Es serio lo que estamos viendo y lo que el Señor nos está hablando esta mañana, mis hermanos. Es serio, esto es para nosotros. Créame que esto es para nosotros. Tomemos muy en serio y con mucha reverencia la amonestación del Señor, el llamado del Señor, la advertencia del Señor esta mañana. ¿Qué dice Anita? Buenos días, hermanos y Martica. Aunque no vemos explícitamente que Salomón se haya arrepentido, el último capítulo de Eclesiastés, pues ahí sí está implícito que hubo un cambio de pensamiento, una reflexión que lo llevó a la conjetura, a la conclusión de que en estos consejos que le da a la juventud, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, porque este es el todo del hombre, ¿eso ya no es volver al Señor?
Esa es mi pregunta, Martica. Ok, Anita. Pues eso es lo que algunos estudiosos dicen, ¿no? Que es probable que eso sea un arrepentimiento, pero fíjense que puede ser que no sea tan así, porque cuando nosotros vemos el arrepentimiento de David, nosotros vemos un salmo donde realmente el Salmo 51, donde David derrama su arrepentimiento de una manera tremenda. Eso no lo vemos aquí. Entonces, es probable que Salomón no se haya arrepentido de la misma manera que se arrepintió David. Y también por algo que vamos a leer aquí más adelante. Perdón, es un poco más como remordimiento que arrepentimiento lo que se expresa ahí, ¿no? Sí, es como una afirmación de lo que la sabiduría misma lo llevó a concluir, pero no es como no vemos como un corazón derramándose en arrepentimiento. Tal vez por ahí podríamos nosotros sacar una conclusión, aunque es complicado, ¿no? Porque la escritura no lo dice. Bueno, ¿qué dice la hermana Maite? Martica, haciendo un poquito de referencia a lo que tú manifestabas ahora, que decía que pues el Señor quería darle todas las promesas a Salomón de lo que él había prometido hacia él, pero que realmente no pudo hacerlo por lo que él realmente se desvió de toda la situación que Dios le encomendó. Definitivamente él fue infiel, ¿no? Se terminó la fidelidad de Salomón hacia el Señor. Y pues tú acabas de decir que él no perdió la salvación, pero sí perdió el reino, ¿ya? Pero también no aparece en las escrituras que él se arrepintió, ¿no? Y ahora, yo tengo una pregunta que ahorita me queda así. ¿La salvación, cuando se apostata, no se pierde? Te pregunto, Marta. Oh, qué complicada la pregunta de María. Claro, por supuesto, porque me estaba acordando ahorita acerca de lo que tú nos enseñaste en el discipulado sobre la salvación y hago un poco de remembranza sobre este asunto. Entonces, ahorita que topaste el tema, me quedé con esa situación en mi cabeza. Porque Dios te ha dado nunca se pierde. Lo que el Señor nos ha dado en Cristo, eso nunca se pierde, nosotros lo sabemos porque ese es el pacto de Dios. El problema es con el reino y nosotros lo hemos estudiado en el discipulado, que lo que perdemos son los beneficios y los privilegios del reino. Las recompensas. Las recompensas, exactamente. Entonces, ahí está lo delicado del asunto también, que vamos a perder. Reino significa gobierno. Ustedes saben que aquí estamos hablando de gobierno y es importante que veamos lo que sigue, porque fíjense que después de esto dice que Dios le levantó adversarios a Salomón. Lo que era un reinado de paz, se le acabó la paz a Salomón. Después de esto, había adversarios ya, había contienda, o sea, cuando nosotros estamos reinando con el Señor, todos los enemigos están sometidos bajo los pies del Señor. Pero cuando hay un corazón dividido, cuando hay idolatría, cuando hay situaciones donde no somos íntegros con el Señor, entonces el Señor nos vuelve a meter en situaciones de contienda y hay adversarios. Entonces, esta pregunta que me hace Maite, algunos dicen, eso depende de la posición, pues que ustedes de pronto si quieren estudiar por ahí, algunos dicen que bueno, y que apostata se perdió y no hay vuelta atrás. Nosotros hemos estado estudiando este tema en el discipulado y llegamos a esa conclusión, o sea, que lo que perdemos es el reino, más lo que el Señor nos ha dado en Cristo, pues es algo que va a permanecer, porque es la parte de su pacto para con nosotros, y eso no se pierde, eso es lo que tenemos en el Espíritu, pero sí se va a perder el reino. ¿Qué dice Rebequita? Sí, yo sé que, perdón, Martita, sé que esto es muy controversial realmente, ¿no?
Pero sí queda la duda, porque la palabra dice en Hebreos mismo, ¿no? Dice, porque si la palabra hablada por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros teniendo en poco una salvación tan grande? Entonces, incluso en Apocalipsis 3 el Señor dice, bueno, no me acuerdo a cuáles de las iglesias, que le dice, bueno, tengo contra ti esto, pero si tú haces esto, no borraré tu nombre del libro de la vida. O sea, eso sí nos habla de una pérdida de salvación. O sea, que el Señor tenga que borrar un nombre del libro de la vida, sí nos habla de. Entonces yo estoy más que convencida que en una apostasía sí se pierde la salvación. Porque ¿de dónde entonces el Señor va a borrar el nombre del libro de la vida? Y sabemos que el libro de la vida es donde están los salvos, pero si el Señor borra ese nombre, sí se pierde la salvación. Digo, yo no sé cómo piensas tú, Martí. Bueno, complicado esto aquí, porque pues tendríamos que entrar al tema de la salvación y no tenemos pues el tiempo. El espacio para eso es el discipulado, con las hermanas hemos hablado. Exacto, eso iba a decir. En el próximo capítulo que vamos a ver, que es el 12, allí vamos a ver qué es lo que pasa con esa salvación. Les quiero decir algo. Cuando nosotros hablamos de reino, estamos hablando del alma, Recuerden que la salvación del Señor a nosotros llega inicialmente al Espíritu nuestro. Pero cuando hablamos de reino, estamos hablando de alma. Entonces, si perdemos el reino, estaríamos perdiendo el gobierno del alma. Entonces, tenemos que ubicar todo eso. Reino es gobierno. Y si perdemos el reino, perdemos el gobierno en el alma. Eso es lo que perderíamos. Entonces, lo que es del Señor y que ha venido al Señor, eso no se quita, porque eso es lo que el Señor nos ha dado. Y por eso es que aquí tendríamos que hablar del conflicto de los tiempos entre Arminio y Calvino, ¿no? La salvación se pierde, la salvación no se pierde. O sea, es un conflicto bastante complejo, pero si nosotros entendemos cómo el Señor ha aplicado la salvación a nuestra vida, que es en 3 etapas: espíritu, alma y tiempo. Hay tiempos de la salvación. El primer tiempo es aplicado al espíritu y el Señor en realidad viene a nuestro espíritu y desde allí empieza a ganar nuestra alma. Pero si nuestra alma no es ganada, entonces nosotros sí perdemos la parte del reino. El Evangelio tiene 2 caras, recordemos esto. Por un lado tiene la gracia, que es la salvación del Señor, y por el otro lado tiene el reino. Y en el reino sí hay responsabilidad nuestra, por eso el pacto tiene dos personas y el pacto se cumple de 2 maneras. Tiene que haber fidelidad en las 2 partes. Si el Señor permanece fiel y el uno no cumple el pacto, el Señor siempre dice que Él permanecerá fiel, Él siempre permanecerá fiel. O sea que lo que Él nos da no nos lo va a quitar, pero nosotros sí vamos a perder. Y vamos a perder la parte es en nuestra alma. El espíritu va a permanecer, la obra del Señor va a permanecer en el espíritu, pero nuestra alma y nuestro cuerpo sí van a ser afectados. ¿Qué dice Maite? Ya, Martita, bueno, ese es un tema que, como decías tú, hay que profundizarlo. Pero la otra cosa es que en lo que estábamos conversando de Salomón, y ahorita que topaste el tema del alma, definitivamente también el proceso nuestro en santificación viene a través del alma también, ¿no? O sea, el espíritu revela al alma, ¿no? Pero nosotros tenemos que trabajar en ese proceso de santificación y eso va con el alma, ¿no es cierto? Porque pues si nosotros comenzamos a ver a Salomón, definitivamente él perdió todo, porque al comienzo él tenía tanta comunión con Dios, pero llegó un momento en que su proceso definitivamente fue totalmente quebrantado por él mismo. Entonces, en nuestro proceso como hijos de Dios, aquí hablándolo
ahora aplicándolo esto en nosotros como hijos, aquí viene el proceso nuestro del caminar en santificación, en donde tenemos que ejercitarnos nosotros en todo lo que es el conocimiento de la palabra, ¿no? Y aplicarla, ¿no? Porque ahí viene ese proceso para nosotros poder entender bien cuál es la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. ¿Estoy bien o estoy mal, Martica? Sí, mi hermana, cuando hablamos de santificación, la santificación está aplicada a nuestra alma. Recordemos que la salvación tiene tiempos, eso es un tema que hemos tratado en el discipulado y es importante. Miren, es tan importante que los hermanos tengan el fundamento para que podamos tener una doctrina bien establecida y de saber qué nosotros estamos arriesgando. Porque nuestro espíritu, el Señor llega a nuestro espíritu y Él llega allí, independiente de todo lo que nosotros hagamos, Él permanece allí. Nosotros podemos apagar el espíritu, pero Él permanece allí. Pero nuestra alma no va a ser santificada si yo apago el espíritu. ¿Y para qué se me ha dado la salvación? Para que yo gane mi alma y para que gane también mi cuerpo. Recordemos ese ejemplo que coloca el apóstol Pablo a los Corintios cuando este hombre que estaba en adulterio con su propia madrastra, él que dice, júzguenlo, ¿cierto? Y entréguenlo a Satanás para que su espíritu sea salvo como por fuego. O sea, ¿qué se va a salvar de ese hombre? La obra de Cristo por él, pero de la vida de su alma, la santificación, lo que está hablando Maite, en su alma no lo va a tener, este hombre no lo va a tener. Y eso es lo que nosotros perdemos si no estamos fieles al pacto, si no cumplimos con nuestra parte, con la parte que tenía que cumplir Salomón. Y es que hay una demanda. Nosotros a veces descuidamos esa parte porque pensamos que ya el Señor nos lo dio todo y yo no voy a perder nada, pero resulta que sí puedo perder. Puedo perder mi alma, la puedo perder. Y cuando hablo de perder mi alma es el gobierno del Espíritu sobre mi alma. Y Salomón lo perdió. Lo perdió porque lo que sigue en adelante nos lo demuestra. Salomón perdió ese gobierno. ¿Qué dice el hermano Alecito? No, de pronto compartir algo que el Señor nos mostró. Yo pienso que no es que nos vino mostrando, sino que nos mostró en lo que hemos venido viendo los sábados. Pues lo quiero compartir aquí por las hermanas que están en Ecuador y las que no pueden participar pues los sábados. Porque nosotros en el caminar que llevamos tenemos claro eso que tú dijiste, pues el ideal o el objetivo, por así decirlo, de la santificación de nuestra alma apunta mucho a eso, a que nosotros podamos un día estar muy cerca del Señor, porque sabemos que entre más se santifique mi alma en el día a día, entre más de la luz del Espíritu reciba, pues voy a tener más posibilidad de estar mucho más cerca en la eternidad con el Señor. Ese es como el panorama que hemos tenido claro. Pero yo nos mostraba en el estudio que veníamos haciendo del Padre Nuestro, cuando dice santificado sea tu nombre, pero que el Señor nos mostró cuál debe ser la motivación. La motivación no es de que nosotros busquemos la santidad para podernos llenar pues de esa limpieza y de tanta luz para estar con el Señor, sino que el objetivo, la finalidad de la santidad, de la salvación, es para santificar al Señor todos los días en nuestra vida. ¿Y cuál va a ser la resultante de que nuestra inspiración sea santificar al Señor cada día en nuestra vida? Pues que nuestra alma va a ser santificada y que podremos limpiarnos para estar en la presencia del Señor. Entonces, eso cambia la motivación. La motivación no es para que yo en la eternidad esté cerca del Señor y pueda gozarme de todo lo que el Señor nos ha prometido. No, la motivación debe ser es para que en el día a día nosotros santifiquemos su nombre aquí en la tierra. Y el beneficio, la recompensa que vamos a tener producto de hacer eso en el día a día, es que nuestra alma pues va a estar limpia en la presencia del Señor pues el resto de lo que falta. Amén, gracias Alecito. Importante entonces entender que el Señor ha hecho ese pacto con nosotros y nos ha dado algo que, como dice el hermano Germán, es irrevocable. O sea, Él no se va a echar para atrás, Él permanece fiel, pero que nosotros sí vamos a perder en nuestra alma las promesas de Dios. Las vamos a perder si nosotros no somos fieles al Señor.
Y esto es un llamado para la iglesia, un llamado para nosotros a permanecer firmes, a no tomar tan ligeramente este camino al cual hemos sido llamados. ¿Qué dice la hermana Rebequita? Abre el micrófono, Ya, gracias. Yo creo que sí estamos claros de lo que se está hablando, ¿no? Esto del espíritu y el alma, en realidad sabemos que es así. Lo que se dañó en nosotros fue el alma, lo que recibió todo ese daño por el pecado, porque pienso que al espíritu no puede llegar el enemigo realmente, porque ahí está la imagen, la presencia de Dios, y de hecho cuando nacemos eso es lo que nace muerto, digamos, dormido, lo que tenemos que despertar, o lo que produjo la muerte espiritual en Adán, justamente porque así fue, ¿no? El Señor le dijo, si comieres de ese árbol de cierto morirás, y él lo que hizo es morir espiritualmente. Entonces, lógicamente, y como dice Salomón mismo, ¿quién sabe que el espíritu del hombre va a Dios? Lo que no perdemos nunca es lo que está en el espíritu realmente. Lo que se disputa el enemigo es nuestra alma, donde está nuestro yo, donde están nuestras emociones, donde está nuestra voluntad, donde está nuestro ser realmente, porque en el espíritu está Dios, y esa es la imagen y semejanza de Dios que tenemos, lógicamente. Y lo que el pecado ha hecho justamente es borrar, casi desfigurar toda esa imagen de Dios que con la que nacimos justamente, ¿no? Y este proceso de renovarnos, de una nueva vida, de un nuevo nacimiento, es justamente en el espíritu. Eso yo creo que estamos claros. Es nuestra alma la que tiene que volver a someterse al espíritu como era en un principio. Pienso que fueron creados seres espirituales y el que gobernaba era el espíritu. Y cuando se produjo es lo que hablamos, ¿no? O sea, quien vino a gobernar luego es el alma, y ahí es el problema. Pero eso sí, o sea, sí hay, bueno, como dijimos, no vamos a tratar en este momento, pero sí es un signo de interrogación bien grande sobre si el que ha recibido, porque a veces se dice, bueno, el que perdió o que se apostató es porque nunca fue hijo, pero es muy fácil decirlo así, ¿no? ¿Y cómo sabe el que apostata si es o no es? Entonces, yo creo que sí es un tema de tratarlo muy profundamente, pero yo creo que estamos claros en cuanto a lo que decía Alexito de lo que es el alma, ¿no? Amén. Pero sí hay cosas que hay que profundizar más con respecto a esto de la salvación. Eso nomás. Gracias. Gracias, importante. Yo creo que cuando alguien apostata es porque sí estuvo. Apostatar significa caer de la fe. Usted no puede caer de la fe si no estuvo en la fe. Entonces, cuando se habla de apostasía es porque alguien dejó la fe, abandonó la fe, o sea que sí estuvo. La hermana Angelita. No, algo corto. Yo quisiera como tener esta certeza porque el hombre en la caída perdió completamente su relación con Dios. El espíritu quedó allí, pero no quedó habilitado. Sí, pero ¿qué pasa cuando por fe lo recibimos? Lo primero que se restaura es el espíritu. Entonces estábamos completamente perdidos, sin rumbo, sin dirección. No sé si esa apreciación, Martica, es correcta, porque no veo cómo entonces vino a salvarnos, ¿sí? Él vino a salvarnos completamente, espíritu, alma y cuerpo. Sí, amén. Él vino a salvarnos completamente, y cuando Él viene a nosotros, lo primero, como dice Angelita, lo que se restaura primeramente es nuestro espíritu, o sea que la salvación comienza por el espíritu. Y por eso cuando estudiamos el tema de la salvación, nosotros vamos a encontrar que la salvación la tenemos que vivir en etapas. Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Lo que pasó en la obra de Cristo en la cruz viene y se aplica a mi espíritu, y eso es inmediato. Cuando yo recibo al Señor, mi espíritu es regenerado, pasa de muerte a vida, y viene toda la vida del espíritu a mí. O sea, el espíritu no tiene que hacer nada. Por eso es que ahí es donde se aplica la gracia en mi espíritu. El espíritu no tiene que hacer nada para la salvación. Solamente la fe
hace que el Señor me devuelva la vida a mi espíritu. Y desde esa vida en mi espíritu, ahora sí comienza el proceso de salvación de mi alma, que es la segunda etapa y que es el presente. El presente mío es la santificación de mi alma. Por eso es que el apóstol Pedro dice eso, que el fin de la salvación es ganar nuestras almas. Y todos los días nosotros tenemos que trabajar, en eso es que tenemos que trabajar, en que nuestras almas se salven, porque les voy a decir algo, mis hermanos, eso tiene implicaciones eternas. Tiene implicaciones eternas. Un pensamiento niño es que yo tengo la salvación ya y entonces yo ya no tengo más nada que hacer. No, yo tengo que trabajar. ¿Y dónde tengo que trabajar por mi salvación? En mi alma, para que el reinado de Cristo, para que el reinado de Dios se establezca en mi alma. Es ahí donde se tiene que establecer. Porque los resultados de mi resurrección dependen del trabajo en mi alma. Y eso lo dice el apóstol Pablo en Corintios 15, en 1 Corintios 15, cuando habla de la resurrección. Porque él dice que no todos van a levantarse con una misma gloria, con un mismo cuerpo. Depende del trabajo nuestro en nuestra alma que vamos a recibir un cuerpo glorioso. Depende de ese trabajo que yo voy a recibir más gloria o menos gloria, más luz o menos luz. O sea que sí hay implicaciones eternas y esto es muy delicado y por eso es importante que hoy estemos nosotros aquí estudiando. Mire, seguramente yo nunca me imaginé que íbamos a terminar metiéndonos por este lado. El Señor nos metió por acá para que lo estudiáramos un poquito más a profundidad y para que los hermanos que no han tomado el discipulado se animen, porque estos temas hacen parte del discipulado, donde nosotros estudiamos a fondo todo esto, para tener una buena cimentación y de entender cuál es el proceso espiritual de mi alma. Yo tengo que entender qué es lo que está pasando conmigo, qué es lo que he ganado, qué es lo que puedo perder. Eso tengo que tenerlo yo claro. Entonces es muy importante que entendamos que lo que yo estoy haciendo hoy, que el trabajo que estoy haciendo hoy en mi alma, con el Espíritu, que el Espíritu quiere darme todo ese reino, todas las riquezas, todo lo que hemos visto de Salomón y lo que el Señor me quiere dar en Cristo. Eso lo tengo en Cristo. Y mi alma lo tiene que tener, tiene que ser una realidad para mí, porque no nos hagamos mentiras. En Cristo todo eso es una realidad, pero yo lo tengo, lo estoy viviendo todo lo que el Señor ha prometido en Él. No, hay cosas que no las estoy viviendo. Entonces yo tengo que trabajar por eso. Yo tengo que todos los días empeñarme en la comunión, en la búsqueda, en la oración, en los ejercicios espirituales que ya sabemos que tenemos que hacer. Tengo que tomar mi cruz para avanzar y que sea el Señor formándose en mí, porque Él es el reino. Él es el rey de este reino y Él tiene que entrar a gobernar mi alma. El Espíritu tiene que tomar control completo sobre mi alma. Yo tengo que morir, mi yo tiene que morir. Entonces, este es el camino del creyente. ¿Pero para qué? Para tener una mejor resurrección. Una resurrección en un cuerpo mucho más glorioso. Por eso el Señor habla de recompensas, habla de galardones, y eso tiene que ver con la resurrección. Por ahí dice que no descuidemos nuestra salvación, que ninguno se quede con nuestra recompensa o nuestra corona, porque recordemos que en la parábola de los talentos, el Señor le decía al uno que aquel que escondió el talento, ese le iba a dar ese talento al que tenía 5, o sea que le iba a añadir al que tenía más. Y eso puede pasar con nosotros, podemos perder lo poco que tenemos y que el Señor se lo dé a otro que sí ha trabajado. O sea que tenemos muchos ejemplos en la Escritura que nos muestran que esta obra que el Señor está haciendo en nosotros necesita de nuestra colaboración. Como aquí el Señor le demandaba a Salomón que cumpliera la parte del pacto. Y cuando él incumple la parte del pacto, pues las promesas de Dios para Salomón terminan aquí, porque él las continúa con David, pero para Salomón terminaron. Entonces, esta advertencia es para nosotros hoy. Mis hermanos, si algo tiene que quedar claro en esta mañana, es que nuestra parte del pacto la tenemos que cumplir. Somos responsables. No podemos ser cristianos mediocres
y conformarnos con ese mensaje que nos dice, sí, ya tengo al Señor y ya, eso es suficiente. Yo tengo que entender para qué tengo la vida de Cristo en mí. Si yo no tengo ese conocimiento, entonces soy necio, me falta luz, tengo que pedir sabiduría, porque el Señor me ha dado su vida para que yo gane mi alma y para que también mi cuerpo un día se levante en gloria, llena de la gloria de Cristo. O sea que esto tiene implicaciones eternas. Pues creo que es importante, ¿no? Avanzar a la gloria, de gloria en gloria. Sí, mi hermana Mónica, así es. Cada día vamos viendo un poquito más de su gloria en la medida en que nosotros nos vamos consagrando. Perdemos nuestra vida para ganarla de Él. Y si no perdemos nuestra vida, no vamos a ganarla de Él. O sea que es un trueque que estamos haciendo aquí. Bueno, el Señor nos trajo por este sendero. Creo que era importante que nos introdujéramos hacia acá porque de todas maneras la vida de Salomón nos deja todas esas inquietudes, ¿cierto? Nos deja todos estos cuestionamientos, todas estas advertencias que son muy importantes que las consideremos, mis hermanos, y oremos al Señor en esta mañana. Hagamos esa oración de nuestro corazón, pidiéndole al Señor que nos ayude a seguir avanzando en Él, para que su gloria sea completamente manifestada en nosotros. Eso es lo que está esperando la tierra. La tierra está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Eso espera la tierra y eso espera también el cielo. Es muy grande lo que tenemos, mis hermanos. Las riquezas de Salomón se quedan cortas para manifestar lo que hay dentro de nosotros con las riquezas de Cristo. Así que guardemos todas esas riquezas, guardémoslas.